Buenas tardes. Les decía a mis compañeros que este salón, antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, posiblemente habrá contenido pocas veces tanto talento, tanta materia gris y tanta masa crítica como en estos momentos. Bienvenidos, en mi nombre como diputada de Cultura y vicepresidenta de la institución Fernando el Católico, y bienvenidos sobre todo con las personas que me acompañan, que no necesitan presentación, pero que en cualquier caso les presento. Carlos Forcadell, director de la institución Fernando el Católico desde el 2007, editor del libro que presentamos y, como ustedes saben, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza de Historia Contemporánea. Nos acompaña también José Carlos Mainer, catedrático jubilado de la Universidad de Zaragoza, historiador de literatura y de crítica literaria, autor de diferentes libros y, en cualquier caso, una persona también cómplice en el devenir de la institución Fernando el Católico al frente de esa cátedra Benjamín Jarnés que tantas alegrías y dio a conocer el trabajo sobre todo de autores y escritores aragoneses. Y a mi izquierda me acompaña Carlos Pérez Anadón, consejero del Ayuntamiento de Zaragoza, que si se encuentra entre nosotros fue porque, siendo un jovencísimo diputado de Cultura, en ese momento también vicepresidente de la institución Fernando el Católico, tuvo como encomienda el reconvertir la institución Fernando el Católico de esa época tardofranquista a la institución que hoy conocemos, todo ese cambio de transición democrática. Les agradezco su presencia. Entre los asistentes veo muchas caras conocidas, muchos colaboradores de la institución Fernando el Católico, profesores de la universidad, catedráticos, colaboradores en cursos y congresos que podrían estar perfectamente en esta mesa por mérito propio. Hoy es un día especial, y digo que es especial sobre todo porque una institución cultural erigida 75 años después en una sociedad cainita como la que nos encontramos es decir mucho. De manera que hoy es un día especial en el que, presentando el libro que hoy presentamos, la IFC, 75 años de cultura y política del franquismo a la democracia, 1943-2018, se pretende hacer justicia con la historia de la institución y se pretende también desvelar no solamente la historia, sino también la intrahistoria de la institución. Una institución que, como todos ustedes saben, fue creada en el ámbito de la institución franquista, que estuvo durante 40 años al servicio del régimen, con el propósito de dar servicio de alta cultura aragonesa. Y a lo largo de esos 75 años, la institución, si yo creo que ha tenido un acierto y ha pervivido, es que ha sabido adaptarse a los cambios que ha marcado la sociedad y estar atenta a una sociedad cada vez más participativa. Eduardo Carr ya nos alertó de los peligros de reflejar la historia, puesto que la verdad de los hechos nunca llega en estado puro. Si bien yo creo que el libro que hoy presentamos pretende algo mucho más. Por una parte, es un recorrido excelentemente documentado por la institución a lo largo de las diferentes etapas históricas, como entiendo que nos contarán tanto Carlos Forcadell como José Carlos Mainer, pero también que concede en primera persona a voces de alguna manera privilegiadas que tuvieron un protagonismo importante a lo largo de los años de historia que estuvieron al frente, exponiendo problemas, exponiendo retos, éxitos y proyectos inacabados. Me atrevería también a decir que este libro no solamente es una manifestación de las muchas personas y colaboradores por los que ha pasado la institución, sino que también es el reconocimiento ingente a todas estas personas que han contribuido y contribuyen a la consolidación de la investigación en diferentes aspectos de la ciencia y de la cultura aragonesa. Y como me es imposible nombrar a todos, permitan que se queden todos aludidos nombrando a los equipos que conformaron con Ildefonso Manuel Gil, con Guillermo Fatás, Gonzalo Borrás y con Carlos Forcadell. Y ahora cedo la palabra. Creo
creo que primero será Carlos Forcadell, como director de la institución Fernando el Católico. Gracias, Cristina, vicepresidenta. Buenas tardes. Yo voy a explicar un poco la concepción, el contenido, la intención de este libro que recuerda los 75 años de existencia de la institución Fernando el Católico. Como es sabido, la institución Fernando el Católico ha constituido una importante referencia cultural aragonesa desde que fuera concebida e iniciara su andadura en 1943. Nació un 15 de febrero, o sea, tal como mañana. De tal modo que mañana comenzará el 76 años de su existencia y hoy es el último día del 75 aniversario del año 75, con lo cual pues, hemos llegado a tiempo a justificar el título de 75 años de la institución Fernando el Católico por unas horas, porque, insisto, mañana empieza el 76, pero ahora todavía estamos en el 75. Ha desarrollado a lo largo de su historia una relevante política cultural oficial, promovida, apoyada y gestionada desde la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha mantenido con continuidad, y la propia institución ha preservado una cierta, hasta hoy, identidad de origen, propósitos, función, reconocimiento, y lo ha hecho, claro, adaptando su permanencia, su larga permanencia de casi 8 décadas, a los profundos cambios sociales, políticos y culturales desplegados en ese largo tiempo que abarca ya 3/4 de siglo. Y bueno, de esto es de lo que trata de dar cuenta este libro, que pretende ser una historia cultural de estos 75 años, más que una conmemoración convencional o celebratoria. Pretende ser la historia del tránsito de una institución que reflejó, como no podía ser de otro modo, fielmente la cultura y la política franquistas durante casi 4 décadas, y cómo se produce ese tránsito a unas prácticas y políticas culturales propias de una sociedad democrática, que es el tema central que recoge el título, Cultura y Política del Franquismo a la Democracia, 1943-2018. La intención de los textos y estudios que componen el libro consiste en proporcionar una reconstrucción razonada y documentada del pasado de la institución Fernando el Católico como destacado actor cultural de Aragón y desde Aragón. Y el libro es el resultado de un trabajo de investigación y de edición planificado con sus autores desde los primeros meses de 2018, es decir, hace un año. Pretende ser, como digo, un libro de historia. La historia debe ser independiente de la conmemoración. Más bien es la historia la que debe dar cuenta de las funciones legitimadoras de las conmemoraciones. Aquí de lo que se trata es de dar cuenta del pasado y de contextualizar históricamente las etapas y actuaciones de una institución pública y de su protagonismo cultural a lo largo del tiempo, a través de sus actividades formativas y editoriales, de sus iniciativas, de su presencia en ámbitos así comarcales como nacionales o internacionales. El contenido del libro se estructura entretejiendo un tratamiento cronológico general de esos 75 años transcurridos, con análisis parciales o sectoriales de los temas centrales que han organizado su práctica cultural. Estudios, investigaciones, publicaciones, cursos de filología, de historia, de derecho, de historia del arte, de arqueología, de arquitectura, de musicología y música antigua, de emblemática, son temas que merecen un análisis temático junto con ese tramado cronológico que aporta la visión general de la evolución de la institución durante 75 años. El conjunto distingue 2 bloques claramente diferenciados y separados por el final del sistema político de la dictadura franquista y la progresiva conquista de la democracia desde 1975 hasta 1982, lo que con el tiempo ha quedado albergado bajo la categoría historiográfica de transición democrática. La inercia y lentitud del cambio político y cultural en las instituciones, en general, también en nuestra universidad, explican que hubiera que esperar a 1984 para que cesara la vieja guardia, presidida entonces por un director, Ángel Canellas, que había sido fundador de la misma de primera hora 30 años antes, y para que comenzara un proceso de democratización y de adaptación a las nuevas condiciones culturales y políticas de la sociedad aragonesa y española, ya mediada la década de los años 80, después de que a partir de 1979, hay que recordar, se hubieran renovado y democratizado las corporaciones municipales y provinciales. El franquismo y sus distintas etapas, como la propia transición democrática, son
categorías historiográficas, periodos historiográficos ya firmemente establecidos, cuya notable y voluminosa investigación ha sido normalizada por los historiadores profesionales, ¿no? Ya se acabó el tiempo de las memorias parciales, afectivas, militantes, de los testimonios, se pasó la hora de las crónicas urgentes, incluso el momento de los politólogos, y esto explica de nuevo el propio título de esta edición aniversaria, Cultura y política del franquismo a la democracia. De modo que sus primeros capítulos se apoyan en un trabajo minucioso con fuentes documentales y archivísticas y están a cargo de un historiador profesional, Gustavo Alares, y ha experimentado en el método histórico en general y en el estudio de las entidades de cultura local auspiciadas por el franquismo, y consisten en análisis históricos que participan de las reglas y normas propias de la comunidad de historiadores contemporaneístas y que se integran naturalmente en los debates propios de los especialistas en esta época, especialistas en la época del franquismo de la historia nacional. Aquello, quiero decir, esa primera parte ya es historia. Y se puede observar desde la distancia temporal y epistemológica que uno de los propósitos fundamentales de la política y de la cultura franquistas consistió en un programa muy consciente de renacionalización, cuyos agentes claves originales fueron el ejército, la Iglesia y el partido. Estos actores concurrían a la vez que competían a la hora de dirigir la política y a la de recurrir al potencial emocional del nacionalismo y de la identidad, escenarios los más propicios para rituales y movilización de masas, puesto que la coerción política y social propia de los vencedores de la guerra debía verse progresivamente acompañada por estrategias de persuasión colectiva que ampliaran el consenso más allá de militantes y convencidos. Las primeras docenas de ilustraciones que hemos recogido del espléndido archivo fotográfico de la institución desde 1943 constituyen preciosas metáforas de esa concurrencia, a la vez que competencia, de la connivencia de autoridades políticas, eclesiásticas y militares en las actividades más relevantes del Instituto Federal Católico. No falta el arzobispo, no falta el gobernador civil, que también es jefe provincial del movimiento, y no falta el capitán general. Entonces son metáforas de la dirección política en aquel momento, no solo en los años 40, también en los 50, en los 60, incluso comenzados los 70. Este sistema político, a pesar de organizarse sobre un Estado y una administración férreamente centralizadas y jerarquizadas, retuvo la funcionalidad de las identidades locales y territoriales, que siempre estuvieron muy bien atendidas, potenciadas cultural y emocionalmente, aun subordinadas a una acción política rígidamente centralizada y jerarquizada, como digo. La experiencia indica que el mundo y la realidad se perciben desde lugares concretos locales y que las tramas locales y regionales son indispensables para mantener y asegurar el consenso y la hegemonía. Esa renacionalización que se lleva a cabo a partir de los 40, en los 50-60, ahora antidemocrática y antiliberal, excluyente de la presencia y de la memoria de los vencidos, fue impulsada de la mano de instituciones tradicionales como la Iglesia y el Ejército, junto con la educación patriótica oficial del Estado. En origen, la creación y puesta en funcionamiento de numerosos centros de estudios locales que se hicieron con el patrocinio de la cultura y de la historia desde las reducidas escalas territoriales, constituyó un programa político de Estado con el objetivo de afirmar y socializar identidades históricas y culturales al servicio de la narración nacional católica que se trataba de imponer. Tradiciones e iniciativas locales repartidas por todo el territorio nacional, por diversas que fueran, coincidieron con los objetivos políticos más ambiciosos de renacionalizar la sociedad en una dirección excluyente y totalitaria. Esto explica que en la década de los años 40 se alumbrase el nacimiento de docenas de centros de estudios locales o provinciales, similar a la institución federal católico que nace en el 43, repartidos por toda la geografía española. El primero que se crea es el Instituto de Estudios Hilerdenses en el año 42 y el segundo en el año 43 es la Institución Federal Católico y el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Pero en los años 40 y primeros 50 se crean centros de estudios locales y provinciales en Murcia, Pamplona, Soria, Oviedo, Burgos, Gerona, Logroño, Valencia, Segovia, Ciudad Real, Teruel, Palencia, Ibiza, Málaga, Huesca, Jaén, Salamanca, Madrid, Tarragona, Alicante. Lo cual quiere decir, esa coincidencia cronológica, que se está ante una auténtica política de Estado de potenciar esos centros y la subordinación de las identidades locales, el reconocimiento primero y la subordinación evidentemente a un programa
a un programa más ambicioso. Estos centros de estudios, y la institución era uno de ellos, eran importantes soportes para las prácticas culturales del sistema político, siempre en el horizonte de engarzar los discursos históricos y etnográficos de la cultura local con la cultura nacionalista renacionalizada que imponía el sistema político. Los presidentes de las diputaciones provinciales nombraban a los directores de los centros de estudios provinciales. Los presidentes de las diputaciones provinciales eran nombrados directamente por el gobernador civil, que por ser gobernador civil unía a la condición de gobernador civil la de secretario general del movimiento. Es decir, el Estado, el gobernador civil y el partido se hibridaban, a veces pues, con algún tipo, sin que faltaran conflictos, a veces, lo cual aseguraba el control político y la cadena de mando. Los gobernadores civiles eran los máximos representantes del Estado y una especie de ministros para la provincia. Y así fue hasta la disolución del Movimiento Nacional, la supresión de la Secretaría General del Movimiento, me parece que se llamaba, en 1977. Momento significativo elegido, yo creo que con gran coherencia personal, por Fernando Solano Costa para dimitir la dirección de la Institución Federal Católico, que había desempeñado durante un cuarto de siglo, desde el año 53 hasta el año 77. Cuando se suprime en el primer gobierno Suárez la Secretaría General del Movimiento, pues Fernando Solano, con una coherencia que no todo el mundo tuvo, pues se va. Este no es su mundo, este no es mi mundo, después de haber estado casi un cuarto de siglo al frente de la misma. La fundación de la institución ya nació con una estrecha vinculación con la Universidad de Zaragoza, especialmente con su Facultad de Letras, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Todos los directores han sido catedráticos de especialidades de historia, salvo el caso de Ildefonso Manuel Gil, entre el 85 y el 93, que había sido profesor de literatura en la misma facultad. Claro, la advocación de origen a Fernando el Católico era obligada en la época. Nos situamos de nuevo en 1943, como mejor símbolo de la aportación de Aragón y de los reinos de la Corona de Aragón a la unidad nacional. El Estado estaba conmemorando ese mismo año del 43 con grandes fastos historicistas y escenografías altomedievales el milenario de Castilla en Burgos. Y luego también hay que tener en cuenta que el Distrito Universitario de Zaragoza también se extendía por Navarra, donde el catedrático de la Universidad de Zaragoza, medievalista, José María Lacarra, fue un tiempo secretario de la institución Príncipe de Viana, que era el correlato de la Institución Federal Católico en Navarra. Se extendía por Teruel, cuyo Instituto de Estudios Turolenses estuvo dirigido mucho tiempo y desde el principio por el prehistoriador y académico falangista Martín Almagro, por Huesca, donde se proyectaba a través del Instituto de Estudios Orcenses, y también lo hacía con centros de estudios en Logroño y en Soria. Por tanto, las sinergias o la implicación con la Universidad de Zaragoza iba más allá de la provincia de Zaragoza, era en el conjunto del distrito. Bien, la descomposición del régimen afectó a los cimientos de la institución federal católico. Su situación, anclada en las inercias del pasado, pues iba haciendo insostenible. Desde 1983 hasta 1995 la Corporación Provincial contaba con mayorías y presidentes socialistas que estaban obligados a compasar el funcionamiento y la imagen de las instituciones al cambio político y cultural exigido por nuevas demandas sociales. Por esas fechas, fines de los 70, principios de los 80, la sociedad civil manifestaba su vitalidad poniendo en pie nuevas empresas culturales, periódicos, editoriales, cursos, ciclos de conferencias, exposiciones, que resaltaban más el envejecimiento y la obsolescencia de la vieja institución a la que le había desaparecido el monopolio de la cultura oficial provincial que llegó a tener. En ese momento los responsables políticos se plantearon el problema de cómo mantener, reorientar y transformar una institución que había acumulado arraigo territorial, prestigio, recursos, y tomaron con cautela una decisión, en mi opinión, imaginativa y funcional, que cumplía los objetivos del necesario cambio, proponiendo la dirección a Ildefonso Manuel Gil, escritor de Paniza, nacido en 1912, pero que era una persona que procedía inequívocamente de la cultura del exilio. Vino de Estados Unidos, donde profesaba en una universidad norteamericana. En el libro se vean fotos de Ildefonso Manuel Gil con Francisco Ayala en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero que, aunque procedía de fuera, de la cultura del exilio, también del exilio interior, de alguna manera, bajo el patrocinio de José Manuel Brecua y de Francisco Indurain,
También había sido un hombre de la Institución Federal Católico, llegó a sustituir en la dirección de la sección de Filología a mediados de los 50 a Francisco Indurain, y no dejaba de ser un hombre de la casa, conocedor de su funcionamiento y de los gestores de la cultura oficial y de la vida cultural zaragozana. El objetivo de la Diputación, con el nombramiento de Ildefonso Manuel Gil, era renovar y transformar profundamente las instituciones culturales provinciales. El futuro se encaraba con cuidado y en previsión de una transición que no pareciera una ruptura ni una desautorización de los gestores anteriores. De alguna manera, este fue el auténtico espíritu de la transición democrática en el conjunto de la nación, así en la cultura como en la política, ya suficientemente ensayado a mediados de los años 80. Por esas fechas les llegó el turno también a los institutos de estudios provinciales aragoneses. El catedrático de Historia del Arte Gonzalo Borrás fue nombrado director del Instituto de Estudios Turolenses y Agustín Ubieto, director del ICE de la Universidad de Zaragoza, se ponía al frente del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, con lo cual se completaba esta transición cultural en la dirección y orientación de las instituciones culturales oficiales de las provincias aragonesas. Los años finales del pasado siglo y hasta hoy ya son un periodo más cercano, más próximo al presente, en el que es más fácil recurrir a testimonios y memorias personales que a investigaciones históricas fundamentadas, documentadas, acreditadas. Podemos disponer de descripciones y registros de hechos, más que de interpretaciones establecidas. La historia, quiero decir, más próxima al presente se hará, pero está por hacer. Por esta razón, esta historia de la Institución Federal Católico recurre para estos periodos últimos, o más cercanos, más próximos, a testimonios personales, escritos en este caso, como los de José Luis Corral, quien colaboró muy estrechamente con su paisano darocense Ildefonso Manuel Gil, mientras este fue director de la institución entre el 85 y el 93, o los de los siguientes directores designados por la Corporación Provincial: Guillermo Fatás, del 93 al 2000, y Gonzalo Borrás, del 2000 al 2007, cuya memoria personal queda registrada mediante entrevistas realizadas por el periodista cultural Antón Castro. Unos nombramientos, opino, se me ocurre, también pensados y aquilatados por los correspondientes responsables políticos en su momento. Guillermo Fatás, si no me equivoco, había comenzado su relación con la institución en 1964 como secretario de la sección de Arqueología Numismática que dirigía Antonio Beltrán, era consejero numerario desde 1978 y trabajaba con asiduidad en las actividades de la institución. Y Gonzalo Borrás ya se había encargado en 1967 de la sección de Historia del Instituto de Estudios Bilbilitanos y había sido elegido consejero de número en 1982. De modo que, así como Ildefonso Manuel Gil era, podríamos decir, una persona de fuera, con relaciones y contactos en el interior de la institución, sus sucesores formaban parte de la institución a la vez que tenían una notable presencia pública y académica en una sociedad zaragozana y aragonesa transformada. Esta segunda parte de la historia de la institución, como digo, no dispone todavía de una investigación tan amplia y consistente como existe para la primera etapa de la misma, de mediados de los 40, mediados de los 80, y el propósito de completar las memorias personales de los citados, escritas u orales, aconsejó emprender un primer trabajo de archivo con fuentes directas, a lo que atienden los capítulos escritos por Fico Ruiz, quien ha documentado y organizado sistemáticamente informaciones procedentes de las actas del Consejo Rector, del Consejo Académico, y junto con Álvaro Capalvo ha llevado a cabo la tarea de revisar textos, ordenar y seleccionar imágenes del archivo fotográfico, repasar notas de prensa desde los orígenes hasta la actualidad, consultar algunos expedientes significativos, todo lo cual cumple el propósito de dar cuenta de la historia de nuestro tiempo más reciente y más próximo. Los últimos capítulos del libro, vamos avanzando, completan el panorama cronológico general atendiendo al detalle de las actividades a lo largo de este tiempo de sus principales secciones y áreas de actuación, así en investigación como en cursos formativos, ediciones y publicaciones, de modo que hay tratamientos y capítulos separados de carácter temático para los estudios filológicos y las áreas de lingüística, historia y literatura, bien reflejados en la revista Archivo de Filología Aragonesa, cuyo primer número apareció en 1945, capítulo a cargo de José María Enguita, que está aquí, nos acompaña, está presente, capítulo sobre el Seminario de Arte Aragonés, fundado también en el 45, impulsado con gran aliento sobre Federico Torralba, sobre los estudios históricos, las cátedras de historia, la emblemática revista Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, desde el 51, refundada en el 85 como revista de Historia Jerónimo Zurita,
a cargo de un compañero también presente aquí, Azairete, el capítulo La arqueología y la revista César Augusta, Miguel Beltrán, la atención prestada a la arquitectura a través de la cátedra Ricardo Magdalena, creada en el 57 y refundada en el 94, capítulo para la música antigua y la musicología, junto con la revista Nasarre, para la emblemática general, para lo que se revitalizó la cátedra Barón de Valdeolivos en 1994, y un recorrido por la historia y presencia comarcal de las antiguas filiales y hoy centros asociados, con sede en Calatayud, Tarazona, Borja, Caspe, Ejea y Daroca, cierra el volumen elaborado para esta ocasión aniversaria. Hemos querido acompañar la narración del pasado de la institución Fernando el Católico, como tendrán ocasión de comprobar pronto, a la vista del libro, de una visualización eficaz, de modo que las ilustraciones, imágenes y fotografías, muchas de ellas inéditas, componen con sus pies un texto paralelo. Álvaro Capalvo ha hecho un meritorio trabajo de localización, documentación y selección de un material que, como su diseño y maquetación a cargo de Víctor Lahuerta, imprime carácter a este libro, que también ha sido posible por el entusiasmo con que han participado los trabajadores de la institución Fernando el Católico, desempolvando archivos y almacenes, rescatando objetos de los sótanos, organizando cuadros informativos, de modo que el libro tiene mucho de obra o producto coral que hemos orquestado a lo largo de un año los editores del mismo. Voy acabando. La veterana institución Fernando el Católico tiene sus raíces en los organismos públicos de la cultura provincial, pero sus fronteras se han ido abriendo y ampliando ya desde los orígenes a horizontes más lejanos, exigidos hoy en un mundo global. Un repaso a las memorias de actividades anuales de los últimos 10 años muestra, por ejemplo, la relación de cursos coorganizados con otras instituciones, organismos, así públicos como privados. Pues en la última década se ha tenido la oportunidad de colaborar con universidades. Voy a hacer la relación esta rápida por avanzar también en el tiempo. Zaragoza, Trieste, Barcelona, Perugia, Verona, Autónoma y Complutense de Madrid, Carlos III, UNED, París 8, París 1, con las que se han coorganizado cursos. Fundaciones, Jiménez Abad, Erjuk, Democracia y Gobierno Local, Fundación Goya, Papaluna. Asociaciones profesionales de ámbito nacional, Historia Contemporánea de Estudios Medievales, Historia Moderna, Historia de las Mujeres, Sociedad Hispánica de Antropología, Estudios Clásicos, Ciencias y Técnicas Historiográficas, con organismos públicos gubernamentales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Gobierno de Aragón, Gobierno de Navarra, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Generalitat de Cataluña, Embajada de Italia. Con reales academias se han coorganizado cursos, con la de la lengua, con la de historia, con la de ingeniería, con los institutos hermanos, por descontado, de estudios altoaragoneses y turolenses, con las entidades financieras aragonesas y no solo aragonesas, con la Academia General Militar, Telefónica, Monasterio de Piedra, Consejo de Denominación de Origen de Cariñena, la Diócesis de Zaragoza, Jaca, Tarazona, y no podían faltar, claro, numerosos ayuntamientos de la provincia: Daroca, Épila, La Almunia, Caspe, Alagón, Munébrega, Egea, Urries, Leciñena, Cuarte, Cadrete, Sos, Illueca, Calatayud, Tovez, un castillo y Tarazona. Esto por lo que se refiere a la actividad formativa que organiza cursos no solo propios de la institución, sino en colaboración con otras instituciones de las que he hecho una nómina pues muy rápida. Con las publicaciones se podría decir lo mismo. Las publicaciones han procurado adaptarse primero a las nuevas condiciones de la industria editorial y a las nuevas y cambiantes posibilidades de acceso de los lectores a partir de su digitalización en red. Me dicen que la página web de la institución ha tenido 300.000 visitas en 2018, que hay 1.000 títulos de libros de libre descarga en la página web. Llevamos publicados 3.600 y pico, lo cual da una media a lo largo de los 75 años de un libro semanal, dividido por el número de semanas de estos 75 años como media. Y de la misma manera se ha llevado a cabo una política de coediciones, compartiendo el sello de la institución con editoriales privadas de prestigio como Gredos, Ariel, Vicens Vives, Marcial Pons, Visor, Renacimiento, Prames, Prensas Universitarias, con las reales academias citadas, incluida la de Bellas Artes de San Fernando, con las instituciones financieras aragonesas también se ha coeditado, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con asociaciones culturales y centros de estudios en Segeda, Monzón, Odondebuen, Zuera, Tauste, con las fundaciones citadas y también con el Lázaro Galdeano, la Joaquín Costa, Basilio Paraíso, Tarazona Monumental, universidades y numerosos ayuntamientos zaragozanos
Luna, Fallón, Borja, Cariñena, Paniza, Rueda de Jalón, Un Castillo, Consuenda, Gallo Canta, que han añadido el logo del Ayuntamiento al logo de la Diputación y al logo de la Institución Federal Católico. Hay que subrayar la continuidad y permanencia de la Institución Federal Católico, que ya fue un ejemplo de referencia entre las de su género desde los orígenes. Sus actividades han sido sostenidas y crecientes, han merecido un prestigio progresivo y acumulado, y las causas y explicaciones de esta larga trayectoria yo creo que hay que buscarlas en varias razones. Una, en el apoyo político y económico que como institución provincial de cultura ha encontrado a lo largo de su historia, desarrollada en situaciones políticas tan diferentes como una dictadura o una democracia. La Institución Federal Católico durante su segunda etapa ha mantenido una cierta autonomía y continuidad académica y personal por encima de los cambios en la composición política de la corporación provincial, que siempre la ha apoyado. Otra razón pueden ser las sinergias con la Universidad de Zaragoza, que han sido otro elemento importante de esta continuidad y consolidación. Y también hay que mencionar la voluntad, capacidad y voluntad de su personal académico responsable de secciones a lo largo del tiempo, directores de revistas y la participación activa de sus trabajadores, desde secretarios administrativos hasta el personal encargado del almacén. Para acabar, agradezco a quienes van a intervenir a continuación que hayan aceptado la propuesta de participar en esta presentación. Ambos son buenos conocedores de la historia de la Institución Federal Católico y protagonistas del cambio de mediados de los 80 que da título y argumento un poco al libro. Carlos Pérez Anadón desde sus responsabilidades políticas y José Carlos Mainer desde su presencia y actividad académica de hace más de 3 décadas en nuestra casa. Y en este zafarrancho de papeles que hemos hecho en el archivo hemos encontrado un artículo, José Carlos, tuyo, de 1962, que tenías 18 años y debías hacer el segundo de carrera, de lo cual ha pasado pues, más de medio siglo. Te lo dejo aquí para tu curiosidad, porque seguro que se te ha olvidado. Todavía, bueno, es que guardas todo. En la última década, ya acabo del todo para concluir, la institución viene regulada como organismo autónomo por unos nuevos estatutos aprobados en abril del 2006. Su actividad ha procurado mantener y potenciar su función clave en la investigación y su difusión desde los ámbitos cultural y académico de Aragón, con la vista puesta en la necesaria adaptación a los cambios y evolución de la sociedad, tanto en la producción como en la difusión del conocimiento. En la práctica, en mi opinión, la Institución Federal Católico constituye una especie de instituto de cultura que desde sus raíces y la realidad provinciales y la realidad provincial y territorial a la que atiende, se ha venido proyectando a lo largo de su historia, puesto que si hay un terreno en el que es difícil establecer fronteras, es el terreno de la cultura, del conocimiento y la difusión del conocimiento, se ha venido proyectando mucho más allá de los límites provinciales, con una dimensión aragonesa en un mundo intercomunicado y globalizado. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cedemos la palabra ahora a José Carlos Mainer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, había dicho, a Carlos Forcadell fundamentalmente por haberme hecho el honor. No lo había encendido. Lo que he dicho son simplemente unas gracias muy vivas a Carlos Forcadell, que me ha dado la oportunidad y me ha hecho el honor de ser hoy quien haga lo que Álvaro definió como presentación académica de este libro. Y lo que también he dado es muy buenas tardes a los presentes, amigos, muchos de ustedes y todos interesados por este libro que habla de los 75 años de la Institución Fernando el Católico. Permitirán que lo primero de todo que haga, y Carlos casi parece haberme dado la pauta obligatoria presentándome una separata de un artículo que recuerdo bien de cuando yo tenía 18 años, permítanme ustedes que lo primero que haga es recordar mi vinculación a la institución, que desde luego ya verán que es mucho más antigua que esos 30 años de los que hablaba. Esa es la profesional, pero esos 30 años de los que hablaba Carlos se quedan muy cortos.
La institución Fernando el Católico tiene en primer lugar un año más que yo, nada más, lo cual no es ningún mérito particular a mi humilde juicio. Pero de ella tengo conocimiento, pues algo así como desde que tenía uso de razón. Miren, el padre de mi mejor amigo fue Guillermo Fataso Juel, aquel que, como recuerda Gustavo Lares, participó con bárbara determinación en la fundación de la institución. Yo he estado en su casa como uno más de los 6 hijos que ya tenía. Allí he visto por primera vez en mi vida funcionar un magnetófono de cinta. Ya ahora no existen, pero entonces era una novedad absoluta. Allí he oído discos de jazz que no había oído en mi vida, he oído música clásica y vuelvo a repetir, he sido tratado como un hijo más. Antonio Serrano lo conocí cuando a mí me había dado en la ventolera de renunciar a mi bachillerato de ciencias y hacer el preuniversitario de letras y empezar filosofía y letras con gran, si no disgusto, sí por lo menos prevención de mi padre. Mi padre era amigo de Antonio Serrano Montalvo y Antonio Serrano le persuadió de que aquello no era ninguna barbaridad y que valía la pena que yo hiciera aquello, sobre todo si a la vez mi propósito era estudiar la carrera de Derecho, que era la que daba, al parecer, un más serio fundamento a aquello. No hice la carrera de Derecho, hice la carrera de Letras y de ella he vivido y sigo viviendo de algún modo. ¿Qué más les diré? Que quien lea, por ejemplo, el apartado que Gustavo Alares dedica en el primer capítulo historiográfico del libro a los ensayos populistas de cultura popular hechos por la institución Fernando el Católico, sepa que en aquellos primeros años 60 yo participé en aquellos ensayos populistas, pues tenía la edad, y esto de hecho en mi artículo de la revista Zaragoza del año 62 es una consecuencia de uno de aquellos viajes que hacía en las misiones que organizaba Joaquín Mateo Blanco, a quien yo aprecié mucho y a quien debo mucho, por otra parte, que nos llevaba a unos cuantos jovenzanos que no teníamos todavía la veintena y nos atrevíamos a dar conferencias, incluso yo recuerdo que di una sobre Garcilaso y Góngora, pues no recuerdo si fue en Egea de los Caballeros o en Tarazona o en Daroca o en alguno de los sitios donde de forma bastante habitual íbamos. Incluso fundé una revista oral que se llamaba Dintel y Gallo, lo cual era un homenaje bastante tonto, pero, hombre, en el fondo no muy corriente en aquel momento, a la persona de Federico García Lorca. Bueno, y si quieren ustedes que acabe, porque ya es hora de hacerlo, esta serie de recordatorios personales, diría casi intrauterinos en el sentido cultural de la palabra, de la institución, pues habré de recordar todavía que una tía de mi novia, Ana María Blanco, había sido una de las más veteranas, y lo era todavía, funcionaria de la institución, funcionaria administrativa y veterana de aquella época en la que la institución estaba situada en el edificio de Isaac Peral III, que yo no llegué a conocer. Sí lo conocí como sede de otras organizaciones políticas, pero no como sede de la institución Fernando el Católico, porque la que ya conocí era el despacho que había en esta misma planta de la Diputación. Bueno, pues, y aquí publiqué también mi primer libro, digamos, un poco serio. Fue el año 72, cuando yo entregué a Antonio Serrano un artículo largo sobre Joaquín Dicenta para la revista Cuaderno de Zaragoza, y no solamente lo publicó allí, sino que lo convirtió en una suerte de pequeño folleto que yo creo que todavía está en el catálogo de libros en venta del Instituto Fernando el Católico, lo cual me hizo muchísima ilusión. Vio la luz, como digo, el año 72. Pero hasta aquí lo que forma parte de la memoria más personal, y pasemos a hablar de lo que realmente hemos venido aquí, a explicarnos, entre otras cosas, ese título que dice del franquismo a la democracia y que, sin embargo, se refiere al mismo sujeto histórico que es la institución Fernando el Católico, que habita y transita por una y otra cosas, sin aparente mengua, digámoslo claramente, ni de la calidad, ni de la,
ni de la continuidad de su empeño y llega hasta nuestros días. Esa suerte de milagro que exige transformaciones, por supuesto, que exige cambios, que exige actitudes nuevas y que supone un ejercicio vivo de sobrevivencia, es algo que algún día habrá que estudiar como teniendo, por supuesto, como fondo una idea mínima de lo que fue la cultura en el franquismo. La cultura en el franquismo fue primero un periodo de larga glaciación, esa glaciación que dura de 1939 a 1945, que coge atónitos a casi todos. Lo mejor del país está en aquel momento en el exilio y lo que no está en la cárcel o en periodo de mudez obligada. Pero a partir de 1945 las cosas empiezan de un modo u otro a cambiar. En primer lugar, porque hay un desencanto y una desmoralización muy evidentes del grupo ideológico más intenso en aquel momento, el grupo falangista, que a partir de entonces vive prácticamente de la nostalgia de sí mismo, de lo que pudo ser y lo que nunca fue, lo cual no deja de ser en algunas ocasiones una base fecunda para entender otras nostalgias que los demás podían profesar. En segundo lugar, el hecho de que el franquismo tuvo siempre a la cultura y a las cosas de la cultura como algo claramente secundario frente a otras actitudes y otras promociones que le serían mucho más significativas, frente a una cultura cualesquiera que fuera. Y el apoyo a una cultura de carácter popular, la radiodifusión, los tebeos, las revistas deportivas, el cine edulcorado y protegido por el Estado, naturalmente no había lugar para dedicar una particular atención a la cultura. Sí lo había, por supuesto, y ahí están esos centros que luego muy pronto se agrupan bajo uno de los patronatos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el patronato José María Cuadrado, como recordaba hace un momento Carlos Forcadell. Allí están las pequeñas culturas provincianas, los sabios del lugar, en definitiva, que escriben sus cosas, los profesores de la universidad que tienen un lugar donde publicar, en una universidad que no publicaba, no tenía tradición de publicaciones hacía mucho tiempo, con un consejo de investigaciones científicas muy lejano y ocupado por sus propios ocupantes madrileños. Bueno, pues en los genes totalitarios había, y no lo olvidemos, una actitud favorable de algún modo a lo cultural menudo, a lo cultural provinciano. José Antonio Primo de Rivera había escrito un artículo que entonces era de cita obligada, La gaita y la lira, es un artículo, creo recordar, que del año 34, donde reserva a la gaita esos sones familiares, cotidianos, que son los propios de la cultura en la que uno ha nacido, mientras que, por supuesto, la lira se consagra y se reserva para las grandes empresas patrióticas. Bueno, pues esto de ser la gaita de un mundo cultural no fue mal comienzo para la institución Fernando el Católico y para otras instituciones que surgieron en aquel momento. ¿Por qué era así? Pues miren, hace poco, viendo una película polaca, que es de las mejores películas que yo he visto últimamente y que les recomiendo vivamente, Cold War, Guerra Fría, uno descubre allí, y descubrirán ustedes cuando la vean y si no la han visto, se lo recuerdo, que es la historia de coros y danzas de sección femenina, de hecho. La historia donde se ambientan la vida de los dos personajes centrales, una muchacha que baila y un intérprete de piano, y que se desarrolla dentro, al margen, contra el propio ritmo de la vida que la marca el Partido Comunista, pues es la historia de una cultura popular organizada por un régimen. Y esto me ha traído a colación que el totalitarismo europeo que más tuvo que ver con esta división de la cultura es efectivamente, y no deja de ser curioso, el totalitarismo comunista.
no solo en estos coros y danzas que existen en cualquier país del este de Europa y en la propia Rusia. Recuerden, por ejemplo, los famosos coros del ejército soviético, sino en esa vida cultural que cuando uno ha conocido uno de aquellos países, siquiera sea en los últimos momentos, ya en la agonía del régimen, distinguía muy claramente la vida de la universidad, que era una vida siempre vigilada y donde podían ocurrir disidencias, y la vida cultural de las academias nacionales, controladas claramente por el partido. Pues es algo parecido a lo que venía a ocurrir aquí. ¿Y dónde vivió esta institución Fernando el Católico? Pero en un país que cambiaba lentamente porque la cultura, vuelvo a decirlo, políticamente no interesaba demasiado. Miren, en los años 40 la vida cultural española registra algo que es evidentemente importante. La reincorporación, por supuesto no explícita, ni qué decir tiene, de los rojos al campo de la creación artística y literaria. ¿De dónde creen que sale, por ejemplo, José Hierro, que colabora en Radio Nacional, Gabriel Celaya, que no colabora, pero que está ahí, que publica, etc.? Incluso el primer Blas de Otero, Antonio Bueno Vallejo, que obtiene el premio Lope de Vega y el accésit del primer premio Lope de Vega del año 49 con una obra que todo el mundo conoce, cuando todavía arrastra una condena que le obliga a vivir fuera de la ciudad de Madrid. Aquí nos pasó lo mismo. Hace un momento se recordaba el caso de Ildefonso Manuel Gil, posiblemente el rojo más evidente, el rojo más conocido, y que a pesar de los pesares, pues seguía viviendo en Zaragoza, publicaba en la institución Fernando el Católico, tenía aquí a sus amigos, etc. Pero había más cosas. ¿Quién recordaba en aquel momento, en la Zaragoza de los años 60 o en los años 50, que aquel personaje bohemio que conocíamos todos, Gil Comín Gargallo, que publicó alguna cosa incluso en la institución Fernando el Católico y que era asiduo pues, de algunos actos cuando se empezó a interesar la institución por la poesía, pues había sido posiblemente la mayor de las promesas españolas del arte comprometido y revolucionario antes de julio de 1936. Lo hemos sabido muchísimo después, cuando se han publicado sus poemas en antologías, ha aparecido incluso un libro sobre el grupo político que organizó, etcétera, etcétera. En los años 50 las cosas siguieron cambiando. En aquel momento hay, en primer lugar, un grupo, no diré que de disidentes de Falange, pero que provienen de ahí, que está empezando a tomar distancias sobre la situación en el plano universitario, y hay, por otra parte, el incremento progresivo de un grupo católico, católico demócrata cristiano, que incluso tiene algo que ver con el falangismo. Y cuando, por ejemplo, me vuelvo a referir a los años 50 ya bien entrados, las revistas universitarias se llenan de jóvenes escritores rojos, que son muy importantes, que no es que sean exactamente rojos, porque muchos de ellos creen todavía en que guardan una vigilia bajo los luceros, pero la mayoría lo que ya empiezan a creer firmemente es que la llamada Cruzada de Liberación había sido una triste guerra civil que además habían perdido los pobres. Bueno, pues esto, que no se dice de forma expresa, pero que empieza a bullir en poemas, en cuentos breves, en estas revistas juveniles, la mayor parte de las veces organizadas por el SEU, está cambiando las expectativas de los años 50 y hay incluso un ministro, Joaquín Ruiz Jiménez, que apadrina todo esto hasta que en 1957 las circunstancias políticas son tales, los sucesos estudiantiles de 1956, que obligan al cambio de aquel ministro, al que Franco le tenía cogida la medida. Franco le llamaba Sor Intrépida, usando el nombre de una película famosa en aquel momento, española, y recordando con su desconfianza de militar firmemente católico, pero no beato, en principio, que la procedencia de Ruiz Jiménez era directamente de Acción Católica.
Bueno, pues las cosas iban cambiando y en los años 60 cambian bastantes cosas más. Por ejemplo, los años 60 significan la autonomía económica de la cultura en España. Es decir, una serie de editoriales significativas que van surgiendo y que se van apartando progresivamente del mundo originario. Los propios periódicos, que en algunos casos empiezan a tener ya sus conatos y sus pinitos de independencia, y que la pueden mantener, por otra parte, porque venden sus ejemplares, algunas revistas, etc. Bueno, pues todo ello significa que cuando, por ejemplo, la campaña de los 25 años de paz intente una suerte de reconciliación y fracase absolutamente en todos los terrenos, haga que la vida española ya no sea lo mismo en el terreno de la cultura. Miren, simplemente citaré el título de una novela y el título de una película que significan esta ruptura absoluta y total con lo que el franquismo había significado. La novela es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, se publica el año 1962. La película es La caza, de Carlos Saura, que se estrena en 1964. Pero las cosas en la institución son resistentes. Hace un momento recordaba Carlos Forcadell que Fernando Solano Costa, que había tenido que abandonar toda ambición política en la política, es decir, ser gobernador civil, volver a la presidencia de la Diputación, etcétera, etcétera, precisamente porque ha tenido un enfrentamiento con Ruiz Jiménez por cuenta de las subvenciones a los colegios religiosos, de las que, obviamente, Fernando Solano Costa, que era falangista, pues no era muy partidario. Bueno, pues aun habiendo roto sus expectativas políticas, mantiene su dirección del Instituto Fernando el Católico hasta 1977. Y es sucedido por Ángel Canellas, cuya historia política es más oscura, cuya historia personal es todavía más oscura, como era Vox Populi en Zaragoza, y lo sigue siendo, pero a pesar de todo, ahí está don Ángel Canellas, sobreviviente hasta el año 85. Es decir, estos mandatos y un momento realmente importante y de publicaciones y hasta, digamos, de pequeños cambios. Hace un momento se recordaba que Guillermo Fatás, Gonzalo Borrás entran en el Consejo muy restringido del Instituto Fernando el Católico antes de 1985. Bueno, pues estos señores conviven con la fundación de Andalán en 1972, con la significación de ese fenómeno plural que se llamó José Antonio Labordeta, con la creación de la Diputación General de Aragón, con una victoria electoral repetida a la izquierda, tanto en elecciones municipales como en comicios nacionales, y entre tanto, cuando ya incluso hay una actitud en el mismo mundo universitario de emancipación de ciertas cosas y valores, la institución sigue siendo en buena medida lo que era y lo sigue siendo. Ahí es donde se produce la elección de Ildefonso Manuel Gil en una situación situación administrativa y legal, de algún modo, de la propia institución Fernando el Católico, que no deja de ser curiosa. La institución ha pasado a ser, ya no es, por supuesto, un centro adscrito a través del Patronato Cuadrado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su relación con la Diputación es muy vaga, es una fundación, pero mantiene todavía su consejo, sus cátedras, etcétera, en las que se producen cambios y en las que la autoridad moral, fundamentalmente, de Ildefonso Manuel Gil fue importante. Porque luego vino la autoridad académica y el valor de dos directores que significan mucho en el cambio. En primer lugar, Guillermo Fatás, que fue el primero de ellos, y Gonzalo Borrás, que fue el segundo y último, hasta la llegada de Carlos Forcadell, que es ya el cambio definitivo. Y Carlos Forcadell es el que significa que se realice por fin lo que la institución estaba siendo ya de forma objetiva y ahora lo será del todo. No una reunión de ilustres que periódicamente discuten o se reúnen para hablar de futuros programas, sino
una dirección que ejecuta programas, reuniones científicas, etcétera, que publica libros, eso ya se hacía, ya era la editorial más importante, y por supuesto consigue ser, de toda esa lista, me parece que son exactamente de 24 centros provinciales que hubo, porque yo creo que ya muchos de ellos ya no existen o están absolutamente inactivos, aunque no hayan desaparecido administrativamente. Pues de todos esos 24 centros, el único que en estos momentos puede realmente levantar cabeza y seguir con su propio nombre, y en la convicción absoluta de haber cumplido una trayectoria homogénea, porque eso es lo importante, pues es la institución Fernando el Católico. La calidad del trabajo es en definitiva lo que importa. Es que ya en aquellos años 50, y lo recuerda por ejemplo Miguel Beltrán en su texto sobre la prehistoria y la arqueología en la institución Fernando el Católico, ya Zaragoza se convierte en uno de los centros más importantes, no ya solamente de la práctica de la arqueología en España, junto con la Universidad de Barcelona, se convierte en un centro de atención internacional. Que la calidad de la sección filológica, en unos momentos en los que José Manuel Lecua está detrás de ella, don Francisco Indurain también, Ildefonso Manuel Gil, por supuesto, publican cosas verdaderamente importantes y significativas y ponen en marcha una revista, la AFA, los AFA, mejor dicho, que sigue subsistiendo en la actualidad pues con todas las eclipses y resurrecciones, etcétera, y cambios, naturalmente, que estas cosas tienen a lo largo del tiempo. Y surgen, además, creaciones nuevas. Hay que dedicar un lugar muy especial, como se hace en este libro, a lo que ha significado la protección del Instituto Fernando el Católico y de algunas personas que estoy viendo desde aquí, y otros a la música antigua en Aragón, los cursos de Aroca, que no sé ya cuántas actuaciones siguen celebrando, las publicaciones importantísimas de textos, la revista Nasar, etcétera, pues en fin, todo ello está tan estrechamente relacionado con la institución Fernando el Católico, como ahora ya lo está la emblemática, quizá la más joven de las especialidades que ha adquirido renombre universal a través precisamente de la institución. Y no me quiero olvidar de nada de todas esas revisiones, a veces casi con carácter de alegato, que se hacen de las diferentes actividades del Instituto Fernando el Católico. No me olvidaré, por ejemplo, de las filiales locales de Borja, de Calatayud, de Caspe, de Aroca, de Gea, de Tarazona, porque no crean que es frecuente en muchas partes de España encontrar actividad en centros de esta naturaleza y que esa actividad se plasme en artículos más que decorosos, en investigaciones propias, en el cuidado del patrimonio, etcétera, etcétera. Pues detrás de ello ha habido muchos nombres, ha habido otras muchas cosas que lo han posibilitado todo, y en definitiva, a estas alturas, pues podemos, los que nos sentimos del Instituto Fernando el Católico, y yo me siento de ella y me sentiré siempre, pues podemos sentirnos legítimamente orgullosos. También lo pueden estar, por cierto, quienes han organizado este libro, que es muy bonito, no hace falta decir que es de Víctor Lahuerta, lo sospeché enseguida cuando lo vi por primera vez, lleva su sello, pero sí cumple la satisfacción de felicitar a Gustavo Alares, a Fico Ruiz, sobre los que ha recaído en buena parte la investigación historiográfica que ha traído la historia de la institución, Álvaro Capalvo, que sé que ha estado detrás en todo momento, y Carlos Forcadell, que ha sido la cabeza pensante que ha decidido que esta celebración asumiera, entre otras cosas, ese recorrido vertiginoso que va del franquismo a la democracia, porque es un recorrido y son dos cosas absolutamente opuestas, una concordancia de opuestos, evidentemente, pero que afortunadamente, y quizá no sabemos cómo, pero con seguridad, con certeza, esta institución Fernando el Católico ha descubierto y ha puesto en práctica. Una institución que quizás sea contradictoria. Hoy mismo me preguntaba
como una institución que se llama Fernando el Católico, y donde se habló en tiempos, esto me lo contaba Guillermo Fatas padre, de la fernandidez y la fernandicidad, que eran dos formas diferentes y que se entienden bien de sentir patrioteramente o sentir con dignidad esa condición de ser herederos de Fernando el Católico. Bueno, pues aquí el celebrado resulta que es Alfonso V, que es el patrón de la homónima institución valenciana de cultura, que es así, sigue existiendo, pero con una vida realmente no demasiado boyante. Pues vuelvo a decir muchísimas gracias por la invitación a decirles estas palabras y muchísimas gracias, ahora sí que ya también puedo añadir, a la paciencia de todos los que me han escuchado. Gracias. Gracias, José Carlos, una vez más por darnos luz a esos periodos de la intrahistoria de la institución Fernando el Católico. Y como decíamos, tenemos también a Carlos Pérez Anadón, en los años en los que fue diputado de Cultura y vicepresidente, le tocó una difícil tarea de reconvertir una institución franquista en una institución moderna acorde con los tiempos que mandaba la democracia. Carlos, cuando quieras. Gracias, Cristina. Buenas tardes, amigas y amigos. Hace unos días recibí la llamada de Carlos Forcadell. Su ofrecimiento a intervenir en este acto me desconcertó. La presentación del libro Cultura y política del franquismo a la democracia, 75 años de la institución Fernando el Católico de Zaragoza, es de por sí ya un gran acontecimiento. Sin embargo, pensé que mi presencia no podía ir más allá de un sitio, ahí en las últimas filas de este salón, en el que tantas horas y sucedidos he vivido. La invitación me animó a leer el libro, y aquí estoy ahora, acompañado por Cristina Palacín, digna vicepresidenta de la institución Fernando el Católico, compañera y, sin embargo, amiga, muy amiga y de Fuentes de Ebro como yo. Acompañado también por Carlos Forcadell, director de la institución, que festeja con satisfacción su 75 aniversario. Él es el alma de este oportuno libro, de su concepción y de su contenido. Y me satisface estar al lado de José Carlos Mayner, uno de los intelectuales de más prestigio que ha dado esta tierra, reconocido a nivel nacional e internacional por su vasta, profunda y comprometida obra. De su amistad me honro y de su idea de España participo. Tras este saludo, que hago extensivo a todos los presentes, me toca dirigirme a ustedes, sabedor de contar con la presencia de autores del libro, de directores de la institución Fernando el Católico y de personas con mucho mayor conocimiento y con gran conocimiento de la misma. Mi aportación se ceñirá, pues, al recuerdo de mi gestión en unos meses tan vivos como ya lejanos, tal como se me pidió por la dirección. La época a la que me referiré venía inmediatamente marcada por el reciente triunfo de Felipe González. Con 202 diputados se convertía en el presidente de España después de una campaña cuyo eslogan había sido por el cambio. Ese cambio llegó también, a mediados del 83, a la gran mayoría de los ayuntamientos aragoneses y, por ende, a la Diputación Provincial de Zaragoza. Quiero hacer aquí una especial mención al presidente electo de aquel momento, Florencio Repollés, persona de trayectoria impecable, líder dentro del socialismo y amigo personal. Hacía ya años que en el mundo de la cultura se estaba rompiendo con lo preexistente. Eran tiempos del Centro Pignatelli, de Pórtico, de Andalán, de cineclubs, de nuevas editoriales, muchas y variadas iniciativas sociales animadas por las ansias del cambio. Es necesario significar en ese contexto que se acababa de elegir también el primer gobierno de Aragón, presidido por Tayo Marraco, también socialista. Emergía un nuevo Estado descentralizado, aún en construcción, a través de las comunidades autónomas. Y con esas constantes era necesario preguntarse, ¿institución Fernando el Católico sí? ¿Institución Fernando el Católico no? ¿Qué institución Fernando el Católico? ¿Para qué y para quiénes?
La institución, nacida en 1943, había sido casi 4 décadas el más potente referente de la cultura oficial. Dentro de una época, la del franquismo, pasó por diferentes estados, al igual que el régimen. Así lo relata en este libro el profesor Alares con gran acierto. 3 pulsiones se daban en torno al futuro de la institución Fernando el Católico. Una primera, que siendo minoritaria, tomaba cuerpo, sustentada en las mínimas reformas necesarias, de cara a los nuevos tiempos. Se trataba de potenciar algunas actividades más acordes con el nuevo gobierno, manteniendo las estructuras existentes. Esa alternativa seguía viva, al constatar sus partidarios que, transcurridos ya más de 1 año y medio desde el cambio de gobierno, nada irreversible había sucedido. La segunda, impulsada por ciertos sectores de la izquierda, planteaba lisa y lasamente la liquidación de la institución. Era vista como algo periclitado, que ya no tenía cabida en la época existente, salvo que se convirtiese en un organismo dependiente del Gobierno de Aragón, y esta vía, hay que decirlo con sinceridad, contaba con la simpatía de algunos compañeros de dicho gobierno. Y la tercera, apoyada por Florencio y por los que formamos parte de su equipo, optaba por una transformación de la institución y sus órganos de gobierno. Proponía la creación de nuevas cátedras y la potenciación de lo que entonces se denominaban filiales de la provincia, con fuerza propia. A nadie se le escapaba que la puesta en marcha de esta tercera alternativa necesitaba, a diferencia de las otras dos, del nombramiento de un nuevo director. Misión, seamos sinceros, nada sencilla. Fue a finales de 1984 cuando Florencio Repollés me encargó profundizar en la tarea ya empezada en 1983, en pos de fraguar la necesaria reforma. Una reforma que antes de ver la luz le había costado ya no pocos desvelos y sinsabores al vicepresidente Carlos Alegre. Durante los meses que transcurrieron hasta el nombramiento del nuevo director, se elaboraron unos estatutos con una nueva junta rectora, compuesta por una representación proporcional del Pleno de la Diputación Provincial, 2 representantes del Consejo Plenario, ahora convertido en Consejo Consultivo, y el secretario Antonio Serrano Montalvo. La Junta Rectora propondría al director y de ella emanaba la comisión permanente, que al fin y a la postre era quien realmente elaboraba los programas de trabajo. No quiero obviar que los estatutos convertían la institución Fernando el Católico en una fundación pública, figura esta que estuvo sujeta a no pocas y encendidas críticas, como bien sabe algún ilustre asistente hoy aquí, no exenta de razón algunas de ellas. Contaré siempre y conté con el ánimo y apoyo de Florencio. Pusimos en común con el resto de las fuerzas políticas cada paso que íbamos a dar. No fue un camino libre de tropiezos, pero he de destacar que tuve la gran suerte de tener como interlocutores a José Galindo Antón y a José Luis Moreno La Peña, alcaldes respectivamente de Calatayud y de Tarazona, y portavoces, a su vez, del Partido Aragonés y del Partido Popular. Distintos ellos, aunque siempre con una gran lealtad y contrastado interés por la cultura. Tuvimos sincero entendimiento y compartimos la necesidad del cambio. De los dos aprendí y de los dos coincidí en una manera de hacer política tan en desuso hoy en día. Nació una amistad desde pensamientos bien distintos y edades dispares, que se prolongó durante los años. Les confesaré también, en honor a la verdad, que la distracción de una gran mayoría de los diputados, incluidos los socialistas, en otros temas para ellos más tangibles, fue para nosotros providencial para poder trabajar con libertad. Era hora ya de comunicarle a Ángel Canellas que no continuaría de director de la institución Fernando el Católico. Y así lo hice una tarde en mi despacho, gestión siempre incómoda. Pero he de decir, en honor a su inteligencia, que lo entendió inmediatamente. Se puso a disposición, facilitando la tarea con una afabilidad que al oírlo me pareció estar más en las orillas del Arno por los métodos que utilizaba que en las del Ebro.
En el Gobierno sabíamos que tan necesarios eran los pasos administrativos, jurídicos y políticos que estábamos dando ya como acertar en la elección del director. Ese nombramiento catalizaría, seguro, futuras posturas y posicionamientos frente a la reforma. Afirmaré, sin embargo, que también volvían a verse dos actitudes desde distintos sectores. Los que esperaban pacientemente, con la esperanza de que fracasáramos y volviésemos al redil, y los que veían la oportunidad lícita, sin lugar a dudas, de incorporar a la dirección a quien ellos creían que podía desempeñarlo dignamente. Hubo distintos nombres encima de la mesa. Me perdonarán que en este punto no personalice las alternativas que se barajaron, por respeto a esas personas y por lealtad a esta institución. Tomada ya una decisión sobre la persona por orden del presidente, contacté con ella con la seguridad de su idoneidad. Era un joven profesor universitario procedente de la Facultad de Filosofía y Letras, como lo habían sido los anteriores directores, que agradeció la propuesta, se implicó en la importancia de la tarea, pero declinó el ofrecimiento. Lo hizo desde un análisis serio de los pros y los contras, que su persona asimismo veía. Ni tan siquiera sirvió la amistad entre los dos, hoy acrecentada con el paso de los años. Quedamos para volver a vernos en muy pocos días, justo el tiempo para comunicar al presidente la decisión. Nos comprometimos los dos a pensar en una solución. Y la pensó. Y me propuso a Ildefonso Manuel Gil, aquel profesor universitario, todavía en la treintena, ponía a quien les habla, un inexperto diputado de 28 años, a una persona que superaba ya los 70. Peculiar baile intergeneracional. Creí imprescindible, antes de avanzárselo a Repollés, cerciorarme acerca de aquella candidatura, saber de su interés y poner en común con él nuestras ideas de futuro. Como cuenta fielmente Corral, le pedí que hiciera una gestión con Ildefonso Manuel Gil para saber de su predisposición. Evacuada la consulta, me trasladé a Daroca para conocerlo personalmente, hacerle partícipe de los planes del equipo de gobierno tenía para la institución y escuchar las propuestas que él ya estaba elaborando. Les diré, a la vuelta de esta fructífera reunión me traía dos impresiones. Una, que podía ser un gran director y que su edad, lejos de ser un freno, se convertía en un plus, dada la ilusión que transmitía y el bagaje que incorporaba al cargo de director. A Florencio le encantó. Me demostró un conocimiento de su obra que me sorprendió y me urgió acelerar la cuestión. Es entonces cuando los días se vuelven eternos, cuando los plazos de aprobación de los estatutos, publicación en el boletín oficial, diferentes gestiones se tornan inacabables, cuando el miedo a alguna indiscreción te hace temer por el éxito de la operación. Acordados ya los cambios, también con Galindo y Moreno, como representantes de la oposición, se puso fecha para convocar el Consejo Plenario, que en virtud de los cambios que se les proponía pasaría a ser Consejo Asesor, perdiendo parte de sus facultades. Si la memoria no me falla, fue hacia mediados de junio del 84. Y estuvimos presentes junio del 85, y estuvimos presentes el presidente Repollés, el vicepresidente Alegre, el director Ángel Canellas, así como Galindo, Moreno y yo mismo. Hubiese sido cínico por nuestra parte esperar un ambiente cálido en aquella reunión, o que comulgasen con alguna de las medidas que les estábamos proponiendo. Si a mi recuerdo acudo, les diré que perdura un momento. La intervención de Luis Horno Liria, con palabras sinceras, no exentas de razón en temas procedimentales. Este había hecho ya gala de su independencia, asistiendo al homenaje a Sender, boicoteado por otros miembros de la institución Fernando el Católico y opinando sobre su antología crítica tutelada por el profesor Mainer. Esa sinceridad de Horno Liria pudo hacerle parecer como el defensor de las posiciones más retardatarias. Quiero aquí hoy romper una lanza a su favor,
a mí en aquella reunión me preocuparon mucho más algunos de los silencios atronadores que hubo. La situación terminó en aquella reunión con una intervención conciliadora, amable y cercana por parte del presidente Repollés. Pero ya no podíamos enfriarla. Teníamos el candidato y las conversaciones con él mantenidas nos habían solidificado mucho más en su idoneidad. Cuanto más profundizábamos, más ganaba su figura y más seguros estábamos de nuestros pasos. Sus méritos eran elocuentes. A sus 72 años, con un prestigio reconocido y con una obra literaria y poética admirada, era un candidato poco atacable. Su amistad con intelectuales de ideologías tan distintas como Manuel Alvar, José Manuel Blecua o Francisco Ayala, por citar solo algunos, era garantía de concordia. Y así sucedió. Solo 15 días después de la primera reunión del ya Consejo Asesor, se celebró otra, donde se les hizo saber a sus miembros la propuesta de Ildefonso Manuel Gil como director de la institución Fernando el Católico. No se escuchó ninguna opinión en contra. Así quedó cerrada aquella operación que dio pie a la reestructuración de la institución. A la hora de hacerla efectiva, se estructuró en dos áreas, investigación y coordinación. Se reforzaron los centros de estudios dotándolos de medios materiales y humanos, empezando a ver con asiduidad por la casa a su responsable, a los Caballú, Serrano, Bona, Lambán, Borque, entre otros. Las cátedras incorporaron nuevos directores y colaboradores, entre los que destacaron Enguita, Beltrán, Escolano, Sarasa, Lacarra, Martín Zorraquino o Mainer, u otros que ya estaban, como Calahorra o González Uriol. Pudimos empezar a utilizar el Palacio de Sástago, recientemente restaurado, que así atenuaba en parte la vetusta imagen de la institución Fernando el Católico. Vieron la luz nuevos proyectos y se produjeron los primeros cambios en la nueva estructura, quedando Ildefonso en función de director, pasando Corral al área de investigación y ese vacío que en el área de coordinación fue ocupado por alguien procedente del Centro de Estudios Suesetanos, de nombre Javier Lambán, y del que ya nunca se separaría desde la cercanía o la lejanía de su institución Fernando el Católico. Terminaré diciéndoles que intentamos una reforma de la institución imprescindible, que no pasase por su desaparición, ni que despreciase la ingente labor cultural hecha anteriormente a aquellas fechas, a la vez que fuese más autónoma del poder político, más plural, profundizando en su carácter universal desde sus imprescindibles publicaciones, que hoy hemos oído la espectacular cifra a través de Carlos Forcadell de ya 3.600. No sé si lo conseguimos. Soy consciente de los fallos que tuvimos. Si no estuvimos a la altura que se nos responsabilice a los políticos de la época, ya que los profesionales dieron lo mejor de cada uno de ellos. Este equipo, al menos, logró que años después directores como Fatás, Borrás y hoy Forcadell hayan hecho de la institución Fernando el Católico una institución vital y prestigiosa. Es así y por eso hoy celebramos con orgullo la renovada lozanía de la institución Fernando el Católico en su 75 aniversario. Muchas gracias y gracias a todos por este tiempo. Gracias, Carlos, por explicarnos también ese momento de dificultades para hacer el tránsito. Yo despido mi presentación agradeciendo la presencia y las prácticamente conferencias tanto de Carlos Forcadell como de José Carlos Maynar. Yo digo que hay personas que no deberían jubilarse nunca, aunque merecen su descanso. Gracias también a Carlos Pérez Anadón, de tu apretada agenda política, no con el deseo de jubilarte, yo creo que tienes todavía mucho por aportar a la política aragonesa. Y yo sé que gravita una pregunta en el aire: ¿qué pasará a partir de ahora con la institución Fernando el Católico? Pues bueno, de la misma manera que la Diputación Provincial se debe a los ayuntamientos y de la misma manera que tiene en el municipalismo el mejor aliado para que desde la autosuficiencia financiera y local
podamos perseguir mayores cuotas de progresismo y de coherencia y de cohesión social en los municipios, entendemos en la institución Fernando el Católico un excelente aliado como centro cultural, como hemos venido explicando, como centro de investigación, como cómplice también de muchas de las manifestaciones culturales que se pueden dar en esos 6 centros asociados, y también en otra baza importante, no solamente en esa labor de investigación de calidad, sino también en esa ingente labor de edición y de difusión, no solamente aquí en Aragón, sino en esos más de 40 países con los que se realizan intercambio. La institución, sin lugar a dudas, tiene que seguir investigando desde lo local, desde lo aragonés, pero con una ambición de proyectarse al mundo. Somos conscientes de que estamos en la edad del conocimiento y que los pueblos con mayores oportunidades de crecimiento serán aquellos que sean capaces de atesorar y hacer fluir sus conocimientos, poniéndolos en conexión con otros pueblos y poniéndolos en valor. Creo que somos los aquí presentes conscientes de que durante mucho tiempo los aragoneses hemos sido excesivamente humildes y solo han destacado en el mundo geniales individualidades. Hoy Aragón está en una época, en un momento de oro en diferentes manifestaciones culturales, así como muchos investigadores aragoneses también son pioneros en diferentes parcelas. A ello les animo desde sus diferentes parcelas de investigación y de conocimiento. Les invito a que, siendo humildemente ambiciosos, pongamos en valor a Aragón y a los aragoneses. En la Diputación Provincial de Zaragoza seguirán teniendo su principal aval porque estamos convencidos de que la institución es un fructífero foro de encuentros, una excelente correa de transmisión y porque el conocimiento y el rigor científico no solamente nos crean identidad, sino que también nos refuerzan la autoestima. Y lo más importante, nos ayudan a crecer como sociedad y como territorio. A ello les emplazo. Ese es mi deseo. Larga vida a la institución Fernando el Católico y larga vida también a todos ustedes. Muchas gracias.